Bendiciones con todos. Tema 8, las verdades de la palabra de Dios. Seguimos trabajando en la primera carta a Timoteo, una carta de profunda enseñanza. Hoy día vamos a hablar del ministerio de la piedad, ¿sí? El servicio al Señor en términos generales, la devoción al Señor. Y vamos a hablar de primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 14 al 16, que dice lo siguiente. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Qué palabra tan maravillosa, ¿no es cierto? Este es un breve himno. Pablo confirma la humanidad y la divinidad de Cristo aquí, en este himno. Al hacerlo, revela el corazón del Evangelio, el centro del Evangelio, el misterio de la piedad, el secreto de cómo llegamos a ser piadosos. Manifestado en carne, dice, Jesús fue hombre. La encarnación de Jesús es la base de nuestra justificación con Dios. Y dice también justificado en espíritu. La resurrección de Jesús demostró que el poder del Espíritu Santo estaba con él, como dice Romanos capítulo 8, versículo 11. Visto de los ángeles y recibido arriba en gloria. Jesús es divino. No podemos agradar a Dios por nosotros mismos. Debemos depender de Cristo. Como hombre, Jesús vivió una vida perfecta y es un perfecto ejemplo de cómo debemos vivir nosotros. Como Dios, Jesús nos da el poder para hacer lo recto. Es posible vivir piadosamente siguiendo a Jesucristo. Pero veamos otras cosas importantes que Pablo le dice a Timoteo. Del 14 al 15 le dice la razón del apóstol Pablo para escribirle a Timoteo esto. Igual vamos a leer. Esto te escribo, aunque tengo esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo deseaba decirle estas cosas a Timoteo personalmente, pero sabiendo que tal vez no le sería posible, se aseguró de escribirle esta carta. Este versículo deja claro que la posición de Timoteo era temporal. Él estaba actuando como el representante del apóstol Pablo allí en la iglesia de Éfeso. Ahora le dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. El propósito del apóstol Pablo de escribir esta carta a Timoteo como líder, información práctica sobre cómo dirigir las cosas en la iglesia del Señor. Cómo deben dirigir, cómo deben hacer. Ya habló de cómo deben ser las mujeres, quienes deben predicar o no. Ya habló quiénes deben cómo deben ser los requisitos de los ancianos, quiénes deben ser y quién no. Cuáles deben ser los requisitos de los diáconos y de la diaconisa, quiénes deben predicar o quiénes no, quiénes pueden tener ese cargo o no. Entonces, sepas cómo conducirte, ¿sí? Pablo quiere que Timoteo haga un buen trabajo, sea un pastor eficaz, sea un pastor que dé fruto, ¿sí? Que dé un fruto, que la iglesia en Éfeso, en este caso, sea transformada, sea equipada, sean nombrados líderes, no cualquiera, no porque le cae bonito o porque es el familiar o por el que, como se utiliza en estos días, el que más diezma. No. Ya hablamos de esas cualidades. Sepas cómo conducirte en la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? La iglesia. La iglesia debe ser muy conscientemente el lugar donde Dios está. Esto hace a una iglesia más atractiva que cualquier otra cosa, la presencia de Dios, ¿sí? La iglesia es la casa de Dios, ¿por qué?
porque Él es el arquitecto, porque Él es el conductor, porque Él vive ahí, porque Él provee para ella, ¿sí? Provee para ella. Él es honrado allí y gobierna ahí. ¿Qué les parece? Esto es importante, por eso sepas cómo conducirte en la casa de Dios, ¿sí? Todos, diáconos, ancianos, miembros o no, debemos conducirnos en la casa del Señor. Yo me hace acordar de esa expresión de Isaías capítulo 6, cuando el profeta Isaías entra al templo y se encuentra con la gloria de Dios. Cuando vayamos a la casa del Señor, debemos ir con ese deseo, con ese anhelo de ver la gloria de Dios. Allí cantarle alabanzas, allí escuchar con dedicación, con los sentidos bien puestos, la palabra de Dios y dejar que esa palabra nos enseñe. Y eso, le dice Pablo, sepas cómo deben conducirte. Hoy día hay muchos problemas, ¿sí? Hay mucha bulla. Los celulares. Hay personas, no se ofendan por la verdad, se ponen a chatear. Es más, no llevan Biblia porque dice que la Biblia la cargan en el celular como pretexto, ¿sí? Entonces, que esta palabra puede hacerles notar la importancia que es y lo sagrado que es la casa del Señor, ¿sí? Le dice Pablo, es la iglesia del Dios viviente. No es de cualquier Dios, no es de algún muerto, ¿sí? El lenguaje griego antiguo, iglesia, era una palabra no religiosa para un grupo de personas llamadas aparte con un propósito. El Dios viviente ha llamado y ha reunido a su pueblo para su propósito. ¿Cuál es el principal propósito de la iglesia? Hacer discípulos. Hacer discípulos, predicar la palabra de Dios, ¿sí? La iglesia también le dice Pablo que es columna y baluarte de la verdad. La columna y baluarte, el fundamento de la iglesia es la verdad. No tiene cabida la mentira. Cuando hay mentira, ahí está el diablo. Porque el diablo es el padre de la mentira. Sí, hay que decir. Y la palabra es la verdad. Lo que se predica es la verdad. La palabra de Dios. Porque el Salmo dice, la suma de tu palabra es la verdad. Es más, Cristo es la verdad. Trágicamente, muchas iglesias en la actualidad venden una verdad incompleta y por lo tanto son pilares débiles y un baluarte inestables. Como hemos hablado antes, se predican psicología, se predican filosofías, se predican tradiciones y otras cosas, pero menos la palabra de Dios. Por eso la iglesia a veces no crece, sino que decrece. Hay mucha gente engañada, porque hay que predicar es la verdad, la palabra de Dios. La iglesia es el pilar de la verdad debido a que a través de su ministerio se conserva y se transmite la verdad, que es la palabra de Dios. El apóstol Pablo no reconocía a la iglesia a menos que ella enseñara la verdad, ¿sí? Enseñara la verdad de la palabra de Dios. No es que la iglesia es el fundamento para la verdad, sino que la iglesia sostiene la verdad para que el mundo pueda verla, ¿sí? Todos los miembros son testigos de la verdad. Y el mundo puede ver eso. Cuando la iglesia se levanta valientemente y predica la palabra de Dios, es el pilar de la verdad. Cuando está escondida en los catacumbas, como las catacumbas romanas, y no puede proclamar el nombre del Señor al mundo, deja de ser la verdad. Mire que la iglesia primitiva, cuando fueron perseguidos, fueron cuando más predicaron, cuando más dieron a conocer la verdad, ¿sí? Tenemos hoy día, en medio de tanto problema, de tanta incertidumbre, es cuando más debemos dar a conocer la verdad, la obra de Cristo, ¿sí? Dar a conocer el plan de salvación. Por eso Pablo habla lo que es la iglesia, habla este himno, ¿sí? Le llaman un himno donde lo que hizo Dios, ¿sí? Lo que hizo Dios para salvarnos a nosotros, para formar la iglesia.
Por eso dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande. Indiscutible, ¿qué quiere decir? Cuando él dice indiscutible, se refiere a que no debe haber ninguna controversia sobre estos hechos. Sin embargo, han surgido controversias sobre estos y siempre habrá, porque el ser humano no se sujeta a la verdad. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? ¿Cuántas sectas religiosas que dicen ellos tener la verdad? Interpretan de una manera, de otra manera, de otra manera, de otra manera, y se hace una... Las personas, en vez de buscar a Cristo, se confunden, quedan enredadas en falsas enseñanzas. ¿Sí? No hay discusión en la verdad de la palabra. No hay. No debe haber. Debe predicarse la palabra tal como está allí escrita. Y dice Pablo, Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo lo hizo? Tenemos la historia, conocemos la historia, ¿no? Engendró a su hijo en María, una joven devota de Dios, ¿sí? Y allí se manifestó en carne y vivió Cristo, vino aquí al mundo, dio su ejemplo de amor, de un testimonio impecable, honrando a sus padres, haciendo obras, obedeciendo el trabajo que le mandó a su Padre Celestial. No le importó morir en la cruz para salvarnos. No le importó. Fue justificado en espíritu para que nadie niegue eso. Cuando el bautismo, ¿sabe cuál? Se reposó el Espíritu Santo como una paloma. Sí vino la voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado. A él pongan asunto, a él escuchen. A él escuchen, ¿no es cierto? Entonces, visto de los ángeles no solo lo vieron, lo anunciaron cuando nació. Alabaron a Dios, glorificaron a Dios cuando nació el Señor Jesucristo. Y predicado a los gentiles, dice Pablo. ¿Por qué? Él fue uno de los primeros apóstoles. Es más, el primer apóstol que fue llamado a predicar a los gentiles. Incansablemente viajó, plantó una iglesia, otra iglesia, otra iglesia, otra iglesia, y dijo hasta lo último de la tierra. Fue un hombre que hizo que conocieran a Jesucristo en el pueblo gentil. Y esa palabra del apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, sigue resonando ahora, porque ha llegado a nosotros. ¿Sí? Ha creído, porque ahora dice, ha creído en el mundo. ¿Cuánta gente ha creído en Cristo? ¿Cuántas personas han aceptado a Cristo como Señor? ¿Cuántos cristianos hay en el mundo hoy día? Y saberlo, eso es maravilloso. Es maravilloso, sí. Es maravilloso. Entonces, tenemos que predicar esa palabra. También dice Pablo, recibido en gloria. Claro, los ángeles vieron también cómo fue llevado al cielo después que terminó su obra acá. Pero no se olvide que vendrá por segunda vez también. Vendrá a llevarse a su reino a aquellos que le busquen de todo corazón. ¿Sí? Jesús fue recibido en gloria. ¿Sí? Porque se levantó de su trono, como dice Filipenses. Se puso en la condición de hombre y se humilló siendo hombre. Y después de eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nadie le puede quitar eso. Jesús es el cumplimiento perfecto de la descripción del carácter cristiano. Es a Jesucristo que hay que imitar. Es a Jesucristo que hay que seguir. Es a Jesucristo que hay que aceptarle en el corazón para que Él dé un cambio de vida en cada uno de nosotros. ¿Sí? Dedícate a la piedad. Dice más adelante. ¿Sí? Tenemos que dedicarnos a las cosas de Dios. Tenemos que darle el primer lugar a las cosas de Dios. ¿Sí? A las cosas de Dios. Porque Dios es primero en todo. Y cuando hacemos eso, Dios nos bendice. Cuando hacemos eso, Dios está allí apoyando todo lo que hacemos en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Qué les parece?
estas verdades de la palabra de Dios. Usted dice, escuchando esta palabra, yo quiero también ser parte de la verdad. Yo quiero ser parte de esa maravillosa verdad. Tiene que entregarle su corazón al Señor. Pero de verdad, esto tiene que ser sincero. Aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe, para que usted entregue su corazón y vida al Señor. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba el tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Y le digo, Señor Jesucristo, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y le doy gracias. Gracias, Padre amado, por regalarme la vida eterna, porque es un regalo del Señor. No es algo que podamos comprar. No. Es un regalo del Señor. La salvación es gratis. ¿Lo aceptó a Cristo? Es lo mejor que usted ha hecho en su vida. Pero para sostenerse en Cristo, porque ahí está el maligno acusando, dañando, tiene que venir a meditar todos los días en esta palabra, volver a leer, volver a leer, volver a leer, pedirle ayuda al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ayúdame, dame entendimiento. Quiero entender esta palabra porque quiero ponerla en práctica en mi vida. Y también quiero predicarla, que otros se enteren de estas verdades. Y el Espíritu Santo le va a ayudar, créalo, le va a ayudar. Le va a dar toda la sabiduría y el conocimiento necesario que necesita para entender esa palabra. Tenga tiempos de oración, converse con el Señor. No rece, converse. Dígale con su propia boca, de su corazón, lo que siente. Dele gracias, alábele su nombre, cante alabanzas. Y venga a la iglesia, porque hay espacio para usted y su familia, para que sigamos aprendiendo estas verdades. Yo estoy aprendiendo con ustedes. Sigamos aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu palabra maravillosa, tu palabra que está allí presente, Señor. Tu palabra que está allí enseñándonos, tu palabra que está allí revelándonos la verdad, porque ella es la verdad. ¿Sí? Y tu palabra diciendo qué es el misterio de la piedad, como en este caso. ¿Sí? No los cuentos filosóficos, no los cuentos psicológicos, no tradiciones inventadas por los hombres, por religiosos, no. Es la palabra, el contenido de la palabra, ¿sí? Lo que tú hiciste por nosotros. Ahí está el contenido. Te levantaste de tu trono de gloria, ¿sí? Te pusiste en la condición de hombre y demostraste tu amor. Moriste en una cruz, resucitaste al tercer día y vendrás por segunda vez a llevar a tu reino, Señor. Aquellos que te busquen de todo corazón, Señor. Gracias por esta palabra. Que tu Espíritu Santo la lleve por todos los lugares del mundo y venga con una cosecha, no llegue vacía, Señor. Y produzca cambio para gloria tuya, para testimonio del mundo, Señor. Y testimonio de la iglesia que presenta y predica la verdad. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica esta maravillosa palabra. Reenviemos a otros para que otros conozcan también estas maravillosas verdades. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.